¿Lo crees? Hoy quiero compartir un mensaje, y es un mensaje que estamos compartiendo en todas las reuniones los diferentes pastores del equipo, y le hemos puesto como título, y como iglesia hemos decidido ponerle como título a este mensaje: Los amigos de Mateo. ¿Cuál es el título? Di: Los amigos de Mateo. En un momento van a entender por qué le hemos puesto este título. Nuestro texto principal se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, en los versículos 9 al 13. Por favor, escuchen atentamente la lectura de esta palabra. Viene de la versión Nueva Traducción Viviente y dice así: Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús a Mateo. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Diga conmigo: junto con muchos cobradores de impuestos. ¿Están aquí? Diga conmigo: junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Esa fue la cena que preparó Mateo para que Jesús viniera y compartiera su mensaje con otros cobradores de impuestos como él, otros compañeros, otros colegas y otros pecadores. Él se consideraba un pecador y eran pecadores de mala fama, al igual que él. Él era un hombre de una reputación terrible. Dice el versículo 11: cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Uy, Dios mío. Mire la percepción que tenían los fariseos. Mire la percepción que la gente religiosa, y estoy hablando también de personas que se llaman cristianos muchas veces, pero que la actitud es una actitud farisea. Y le preguntan a los discípulos por qué el maestro come, se sienta a la mesa a comer, a compartir con semejante escoria. Dice el versículo 12 que Jesús escuchó lo que ellos estaban hablando y intervino y dijo: ahora, dice, la gente sana no necesita médico, los enfermos, ellos sí necesitan médico. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Amén. Qué palabra tan poderosa. ¿Saben algo? Como iglesia, como pastores, tenemos un sentir en nuestro corazón, y es que como iglesia tenemos que motivar a toda la congregación, estar motivados nosotros, pero motivarles a todos ustedes, los miembros de la Misión Carismática Internacional, a que salgan y le compartan la palabra de Dios a todas las personas que hacen parte de su círculo de influencia. Yo pregunto: ¿cuántos de ustedes viven solo en un círculo de influencia de cristianos? Levante la mano si su círculo es solo de cristianos. Veo que no se han levantado manos. ¿Saben por qué? Porque todos tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos tíos, primos, abuelos, compañeros de trabajo, colegas, compañeros de estudio, muchas personas que no conocen de Cristo. ¿Y saben algo? Dicen algunos expertos por ahí que cada persona tiene un círculo de influencia mínimo de 70 personas. ¿Mínimo de cuántas personas? Empieza a pensar por un momento. Haz la tarea, la puedes hacer más tarde. Toma tu celular, mira tus contactos y empieza a identificar todas las personas que están en tus contactos de tu celular que no conocen de Cristo. Te sorprenderás. Verás
que ahí tienes el número de tu médico y cuántas veces ha sido el médico, y pareciera más como si el médico es de bendición para ti, pero tú tal vez te has conformado y nunca has compartido con tu médico lo que está en tu corazón, aquel que te da la salud, el poder para vencer cualquier enfermedad y cualquier dificultad. Mira ahí en tus contactos, tienes el número de vecinos, personas con las que has compartido, con los que creciste. Yo hice el ejercicio, estaba mirando tantos números. Tengo más de 3,000 contactos en mi celular y me pude dar cuenta que mi círculo de influencia es mucho más grande que el mínimo, que son 70 personas. Ahí pude ver el médico, vecinos, compañeros de trabajo, el celador que trabaja en mi edificio. Tantas personas, pero saben, muchas veces nos quedamos callados porque como que nos quedamos encerrados en nuestro círculo cristiano, donde nos sentimos cómodos, donde no nos sentimos incómodos por groserías de nadie, porque en la iglesia, ¿quién dice groserías? Entonces es muy importante que pensemos en esto. Ahora, esta historia se trata de un hombre, Mateo. Quiero hablar un momento acerca de este Mateo. ¿Quién era Mateo antes de conocer a Jesús? Porque aquí vemos el relato de cuando conoció a Jesús, pero permítanme hablar acerca de este Mateo. ¿Quién era Mateo antes de conocer a Jesús? Lo primero, Mateo era un hombre despreciado. Diga conmigo, despreciado. Él era un hombre judío. Esa era una muy buena cualidad, pero él se prestó para ser funcionario del Imperio Romano. Esa es una muy mala cualidad. ¿Por qué? Porque él tomó un cargo en el cual empezó a ser un cobrador de impuestos. La versión Reina Valera lo llama un publicano, aquel que le cobra tributo a las demás personas por un reino que no es el reino de ellos. Eso es lo que hacía Mateo. De esa manera se ganaba la vida. Los judíos no toleraban a ciudadanos que se habían vendido al Imperio Romano con el fin de oprimir a su propio pueblo. Así lo veían a él. Lo veían como un traidor. Los judíos odiaban a los cobradores de impuestos, porque los cobradores de impuestos los privaban a ellos de disfrutar cualquier tipo de libertad financiera. Veían a alguien que estaba como empezando a asomar la cara, empezando a prosperar, y se inventaban alguna excusa para gravarles impuestos y para que ellos no pudieran disfrutar de sus riquezas. En otras palabras, todos los judíos veían las propiedades de los cobradores de impuestos, las veían, y su dinero y sus fortunas la veían como el fruto de trampas y de malas acciones, lo veían como el fruto de la corrupción. Quiero que usted piense por un momento en eso. Estamos rodeados de tantas personas que son como ese Mateo. Es más, en algún momento nosotros fuimos ese Mateo. Nosotros tuvimos ese comportamiento donde había corrupción en nuestras vidas, donde habían trampas, donde había deshonestidad, falta de integridad, donde esto nos estaba llevando por un camino de perdición. Pero ¿saben algo? Por lo menos en nuestra cultura, a pesar de eso, tenemos la libertad de venir a la iglesia, ser confrontados por la palabra de Dios y experimentar una transformación. Pero ¿saben algo? Mateo ni siquiera tenía esa posibilidad, porque los judíos aborrecían tanto a los publicanos que ellos le prohibían a un publicano entrar a un lugar de adoración. Y qué interesante esto. ¿Saben por qué? Porque muchas veces, aunque tenemos esa libertad religiosa, y aunque las puertas de la iglesia aquí en Colombia están abiertas para cualquier persona sin prejuicio alguno, muchas veces nosotros como cristianos somos los que tenemos el prejuicio porque no les queremos compartir.
porque nos queremos quedar con la bendición para nosotros mismos, porque de pronto ya quisimos compartirles el mensaje, rechazaron nuestro mensaje esa única vez que se lo compartimos y pensamos misión cumplida. Pero ¿saben algo? Jesús, a pesar de esa mala actitud de los demás judíos hacia Mateo, él quiso demostrar un mejor camino. Miren, Jesús tuvo que acercarse a Mateo hasta para darle ejemplo a sus propios discípulos, a sus apóstoles, porque aún los apóstoles de Jesús, los 12, los que estaban en su equipo, aún ellos odiaban a los cobradores de impuestos. Entonces, ¿por qué? Porque ellos lo veían como un ladrón, lo veían como una persona infame, lo veían como un odioso. ¿Y saben algo? De alguna manera nos podemos volver tan religiosos que empezamos a ponerle rótulos y títulos a las personas. No, mi papá es muy duro. No, mi mamá es muy terca. No, a mi tía yo ya le hablé una vez y ella está metida en su cuento. Y empezamos como a hacer acepción de personas con excusas aparentemente espirituales, donde justificamos que ellos son malos y nosotros ya intentamos hacer alguito por ellos. Entienda algo, no debemos hacer algo o alguito por ellos, lo debemos hacer todo por ellos, así como Jesús lo hizo todo por nosotros. ¿Cuántos saben que Jesús lo entregó todo por nosotros? ¿Será que vale la pena que nos esforcemos un poco más por ellos? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la situación de Mateo no era nada buena. Por todo el desprecio que recibía, el desprecio que les acabo de mencionar, él se sentía solo, se sentía vacío, se sentía rechazado, no tenía amigos en los cuales podía confiar o amigos con los cuales pudiera disfrutar la vida. Es más, en ese versículo que vimos, dice que, me estoy adelantando un poquito, dice que él invitó a otros cobradores de impuestos. Ni siquiera dice que invitó a sus amigos. Me impacta esta versión. Hay otras versiones, la Reina Valera sí dice que invitó amigos, pero me impacta esta versión porque ni siquiera los describe como sus amigos, los describe simplemente como compañeros. ¿Saben por qué? Porque todos ellos estaban viviendo la misma situación. Eran igual de rechazados. Cada uno de ellos estaba metido en su propio cuento. Ninguno se relacionaba con el otro porque todos estaban prevenidos por el rechazo que recibían de los demás. Y encima de eso no contaba con el apoyo de la iglesia porque lo consideraban tan malo. Pero Mateo sintió una gran esperanza cuando escuchó que Jesús era llamado amigo de pecadores. ¿Sí sabían eso ustedes? Jesús es llamado amigo de pecadores. Di, Jesús es amigo de pecadores. Dios mío, pensemos en esto por un momento. Si Jesús no hubiera sido amigo mío hace 24 años, cuando era todo un pecador, cuando estaba sintiéndome tan vacío por dentro, por causa del divorcio de mis padres, a quienes hoy en día no culpo, simplemente entiendo que en esa época estaban sin Cristo, no sabían lo que estaban haciendo, pero por causa de las malas decisiones, desde los 4 años tuve que crecer con muchos vacíos, que para poder cubrir esos vacíos, llenar esos vacíos desde una temprana edad, empecé a llenar esas cosas con alcohol, con malas amistades, metiéndome en pleitos, acciones violentas, todo este tipo de cosas que me hacían sentir mal e inclusive hacían que me aislara de los demás y realmente no tenía amigos. Gracias a Dios por Jesucristo, que Él decidió hacerse amigo de un pecador como el que ustedes están viendo delante de ustedes. ¿Cuántos de ustedes también sintieron esa amistad de parte de Jesús? Así es, dale más fuerte ese aplauso a Él. ¿Saben algo? Todo cambió
cuando Jesús se relacionó, se encontró con Mateo. Di conmigo, Jesús y Mateo. Es muy importante que entendamos esto. Cómo todo cambia cuando Jesús se encuentra con un pecador como Mateo, cuando Jesús se encuentra con un pecador como tú, cuando Jesús se encuentra con todos aquellos pecadores que tienes en tu lista de contactos en tu celular, a quienes no les hemos compartido. Quiero que ustedes puedan ver este corto video de aquel momento en el cual Jesús se encontró con este hombre despreciado por todos llamado Mateo. Presten atención a las pantallas. Son sabandijas. Mejor no te acerques a ellos. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno un fariseo y el otro un recaudador. El fariseo rezó: Señor, te agradezco no ser como los demás. Ladrones, adúlteros o este recaudador. Pero aquel recaudador, sin ni siquiera mirarlo, dijo: Dios, ten piedad de mí. He pecado. Dios bendijo a ese recaudador, no al fariseo. Aquel que se alaba a sí mismo será humillado, y aquel que a sí mismo se humilla será alabado. Mateo, ven. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a este Jesús que es amigo de pecadores? ¿Saben algo? Este video es muy confrontante y es una realidad. Jesús caminó entre nosotros, pero nos dio ejemplo de cómo debemos ser nosotros, y como iglesia tenemos un deseo en nuestro corazón de convertirnos en una iglesia que es amiga de pecadores. ¿Cuántos son parte de esa iglesia? Todos veían a Mateo como un ladrón deshonesto que no valía la pena para nada. En ese video, un fariseo le dice: no te acerques a esa escoria, no te juntes con esa chusma. Pero Jesús pudo ver en Mateo lo que otros no pudieron ver. Todos veían en Mateo a un traidor de la patria. Jesús lo vio a él como un potencial héroe de la patria. Y de hecho, ya conocemos el resultado de la historia. Mateo sí se convirtió en uno de los héroes de la patria de Israel, pero no solo de Israel, sino de todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos han sido inspirados por el testimonio de Mateo? ¿Saben por qué? Porque Jesús pudo ver lo que otros no pudieron ver. Quiero que pienses en tantas personas que han sido señaladas, juzgadas, a las cuales no te has querido acercar por pretextos religiosos. Pero en esta mañana Dios nos está confrontando a que venzamos todas esas cosas y decidimos ver a las personas de una manera diferente, que podamos salir y acercarnos a personas, y como lo hizo Jesús en Mateo 9, versículo 9, ver a personas como Mateo y decirle: sígueme y sé mi discípulo. ¿Cuántos creen que hay muchos pecadores allá afuera que Jesús los tiene para que sean nuestros discípulos? Si tú no tienes tu equipo, te digo una cosa: no es por falta de peces,
es porque te ha faltado sacar la caña para pescar, porque hay mucha gente por pescar, hay mucha gente por ir y convertirlos en nuestros discípulos. Él era, como lo veía la gente, como un explotador de las personas. Pero Jesús lo vio como un hombre compasivo, y de hecho llegó a ser un hombre compasivo. Lo veían como un ser despreciable, que no servía para nada. Pero Jesús lo vio como un miembro de su equipo de 12. Los demás lo veían como un enemigo. Jesús vio en él a uno de sus mejores amigos. ¿Saben algo? Allá afuera tal vez están algunos de nuestros mejores amigos. Tal vez es tu papá, pero no has querido hablarle a él porque sigues con el resentimiento del pasado, de los errores que cometió contigo. No lo mires por lo que hizo, míralo por lo que Jesús hizo en la cruz por ti y también por él, y gánalo para el Señor. ¿Cuántos lo van a hacer en este tiempo? Es tiempo de que nos volvamos a ellos de corazón, porque ¿saben qué? Así es nuestro Dios. En medio del dolor, del desprecio, el Señor se acercó a nosotros. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, en el versículo 8, que Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, Jesús decidió ofrecer el máximo sacrificio por nosotros. Mi pregunta en esta mañana es: ¿qué estás dispuesto o dispuesta a sacrificar? ¿Será que en esta mañana Dios te está desafiando a que renuncies a tu comodidad, a que dejes a un lado la pena, a que dejes a un lado la vergüenza? Porque ¿saben algo? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos no se avergüenzan del evangelio de Jesucristo? Pero sinceramente, ¿cuántos no se avergüenzan? Si no nos avergonzamos, pues tenemos que meternos en situaciones incómodas, volverle a hablar a aquella persona que le hablamos levemente, pero ahora hablarle de una manera diferente, con compasión en el corazón. Tenemos que reconocer el poder transformador del evangelio. Di conmigo: el evangelio es poder transformador. El evangelio puede transformar a las personas sin importar su pasado. Por lo tanto, dejemos de mirar el pasado. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 al 11, en la Nueva Traducción Viviente, dice: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o ávaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos dicen: uy, amén. Pero el versículo 11 dice: algunos de ustedes eran así. Miren, con excepción del versículo 9, creo que yo era así, porque bueno, el versículo 9 dice que prostitutos que practican la homosexualidad, en esa categoría no estaba yo. Pero prácticamente todas las demás del versículo 9 y 10, puedo decir que en alguna manera estaba en todo eso. Pero ¿saben lo que dice el versículo 11? Algunos de ustedes antes eran así. Y luego aparece una palabra: pero. Diga conmigo: pero. La palabra pero borra todo lo anterior y empieza una historia nueva. Dice: algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados. ¿Cuántos fueron limpiados? Fueron hechos santos. ¿Cuántos fueron santificados? Fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte grito de júbilo y un aplauso al Señor?
Si Él nos vio a nosotros de esa manera, ¿saben qué debemos hacer como iglesia? Veamos a la gente por lo que pueden llegar a ser. Dejemos de verlos por lo que son actualmente. No rechacemos a nadie por su condición actual, por su situación actual, por su comportamiento actual. A veces rechazamos gente por las razones más absurdas. Uy, no, porque él tiene mucha plata. Entonces, como tiene tanta plata, no necesita de Dios. ¿Saben algo? A veces los ricos también lloramos. No estoy diciendo que soy rico en Cristo. Pero ¿saben algo? Allá en el mundo hay gente millonaria, multimillonaria, y lloran y se sienten vacíos y no tienen amigos y son rechazados. Todo el mundo los quiere para ver qué les sacan a ellos, no para ver qué les pueden aportar a ellos. Y ¿saben algo? No nos acercamos porque tienen plata. No, lo debe tener todo. Lo tiene todo, pero realmente no lo tienen todo. Si no tienen a Jesucristo, no lo rechacemos por sus riquezas o por su pobreza. No, este tipo, no. Este no me va a ayudar en mis metas. ¿Quién dijo que esto se trata de metas? ¿Quién dijo que se trata de gente que pueda ir a eventos o actividades? No se trata de eso. Y si hacemos eventos y actividades es para que prosperemos en el Señor, para que nuestra naturaleza cambie, para subir a un nuevo nivel. Pero por Dios, rechazar a alguien porque sea pobre o porque es metalero, uy, no. Él no está interesado, él está como allá del lado de las tinieblas. Tantas razones tan absurdas, tan religiosas, con tanta falta de fundamento. ¿Y saben algo? Eso lo que hace es que haya una silla vacía al lado de usted. Levante la mano si a su lado hay una silla vacía. ¿Qué cantidad de manos? Pero ¿saben algo? Hay más sillas vacías que manos que se levantaron. Mire hacia allá, mire hacia atrás. Mire las sillas que están ahí. Este lugar no debería estar vacío. ¿Saben por qué? Porque allá afuera hay muchos pecadores por los cuales Jesús entregó hasta la última gota de su sangre. Lo hizo por ti, pero también lo hizo por ellos. ¿Se sienten regañados o se sienten confrontados? ¿Cuántos se sienten confrontados? No debe haber más una silla desocupada. Es más, lo que debe haber es una fila larguísima alrededor de este auditorio. ¿Saben por qué? Porque somos amigos de pecadores y nunca venimos a la iglesia sin personas nuevas. Lo estoy profetizando. ¿Cuántos reciben esa palabra en el nombre de Jesús? ¿Cuántos la reciben? Si la recibe, dele un fuerte aplauso a Él. Deja de ver al publicano, deja de ver al cobrador de impuestos, empieza a mirar al apóstol, empieza a mirar al instrumento en las manos de Dios. Desde muy jovencito recuerdo viviendo, cuando regresé de vivir en Estados Unidos, viviendo en la casa de mi abuela, y nadie en la familia notaba lo que yo hacía o me hacía a mí mismo, porque todo lo hacía a escondidas. Me consideré un problema desde que tenía 4 años. Mi familia siempre fue muy querida y me quiso ayudar, pero yo estaba separado de mis padres. Me sentía como un baloncito pasado de aquí para allá. Todo esto me llevó a refugiarme, como lo compartí antes, en el alcohol. Y nadie lo notaba, pero les diré una persona, la única persona que sí lo notó. Se llama Yolanda Rodríguez, mi abuelita, la mamá de la pastora Claudia Rodríguez de Castellanos. ¿Saben algo? Vivía con ella. Y aunque nadie más lo notaba, ella, porque era una mujer de oración, se quedaba orando y Dios le mostraba absolutamente todo lo que yo estaba haciendo. Cuando yo llegaba sin hacer un ruido,
pero no importaba que no hiciera ruido, porque cuando abría la puerta, mi abuelita estaba paradita ahí. ¿Y saben qué hacía? A mí se me pasaba la borrachera y el chicle ayudaba mucho, aparentemente. Pero ella siempre me hacía esta. Se paraba ahí y me decía: ay, mi amor, es que se me metió algo en el ojito a las 2 de la mañana. Me sopla aquí el ojito, más pilladito que quién sabe qué. Estaba despierta, estaba velando. Sabía en lo que andaba este pecador. Pero ¿saben algo? Me decía constantemente: yo sé que tú serás un gran pastor para el Señor. Yo sé que tú vas a predicar en naciones. Y eso como que ella me lo decía, como que me impactaba, pero estaba hundido en mi pecado. Pero esas palabras se quedaban ahí. ¿Saben algo? De pronto debemos preocuparnos por alguien lo suficiente como para soplarle en el ojo y decirle: yo oro y yo sé en lo que tú estás. Pero ¿sabes algo? No me importa cómo estás. Lo que para mí vale es cómo serás. Y tú serás un siervo de Dios. Tú serás un instrumento en las manos del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos conocen personas a las cuales le pueden soplar en el ojo? Ustedes me entienden. ¿Cuántos conocen personas a las cuales les pueden empezar a hablar no por lo que son, sino por lo que usted sabe que podrán llegar a ser? ¿Cuántos dicen amén? Jesús no vio al cobrador de impuestos, Él vio al apóstol. Él no vio al estorbo, Él vio al instrumento en las manos de Dios. Mateo quedó muy impactado al ver que era importante para Jesús. Y esto es lo importante, que hagamos sentir a la gente importante. Mateo no se quedó solo con la experiencia de un encuentro con Jesús. Él se convirtió en un discípulo de Jesús. Di conmigo: discípulo de Jesús. Y eso es lo que quiero que veamos ahora, a Mateo como discípulo. Esto es muy importante. ¿Cómo sabemos si alguien experimentó una conversión genuina? ¿Cómo lo podemos saber? Ay, porque se volvió todo buena gente. Ay, porque ya no dice groserías. Uy, porque no fuma. ¿Saben algo? Eso lo que quiere decir es que de pronto cambió de religión y tiene un buen comportamiento, pero una conversión genuina. Genuina, di conmigo: genuina. Se ve reflejada en eso, pero también en que empieza a ganar almas. Y como iglesia no nos vamos a conformar solo con un cambio de religión, de la tradición a lo que somos ahora, cristianos. No nos vamos a conformar a eso. Vamos a ser genuinamente cristianos. Y el que es genuinamente cristiano, si es padre, gana a sus hijos. Si es hijo, gana a sus padres, a sus hermanos. Si es un ser humano, gana a todo el que esté a su alrededor o se esfuerza por hacerlo. Quiero que entendamos algo: Dios nos está llamando a que nos esforcemos realmente en predicar el evangelio. Ahora, la verdadera conversión se demuestra por la compasión. Mateo se convirtió en un discípulo. Dice ahí en Mateo 9, versículo 10: entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Reunió a sus compañeros, reunió a otros pecadores de mala fama como él, para que recibieran el mensaje de Jesús. Cuando Cristo está en nuestro corazón, nace el deseo de compartir la palabra. ¿Cuántos tienen, a la luz de la palabra de hoy, el deseo de compartir la palabra? ¿Cuántos? Uy, Dios mío, aquí hay una cantidad de conversiones genuinas hoy. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Eres discípulo cuando compartes con otros de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Si le conoces, le vas a querer servir. Si le conoces, vas a hacer algo por él.
Cuando valoras su sacrificio, compartes con otros acerca de ese sacrificio. Las críticas ya no nos deben importar. Los fariseos le decían a Jesús: ¿y por qué Jesús está sentado con esos malhechores, con esa gente de baja calaña? Miren cómo los veían. Pero Mateo escuchaba lo que ellos estaban diciendo y a él no le importó. ¿Y saben algo? No nos debe importar. Traigamos gente para que se llene su casa. ¿Cuántos quieren que se llene esta casa? Misión Carismática Internacional. En Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, la primera parte, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. A Dios no le gustan los lugares desordenados, pero mucho menos le gustan los lugares que están vacíos. A Él no le gusta eso. Él quiere que todo se llene. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios quiere que todo se llene en su vida, que su negocio se llene? ¿Cuántos lo creen? Uy, hasta le salió con júbilo. ¿Cuántos quieren que si es dueño de restaurante, que su restaurante se llene? Uy, allá está danzando uno. ¿Cuántos quieren, si es líder de célula, que sus células se llenen? Eso. ¿Cuántos quieren, si son fieles miembros de esta iglesia, Misión Carismática Internacional, que esta iglesia, esta casa se llene? ¿Cuántos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entender: si la casa se llena, Bogotá, Colombia, será bendecida, será transformada. ¿Sabe por qué? Porque por cada persona nueva que ocupe un puesto que está ahí a su lado vacío, ¿saben qué va a pasar? Se abre un círculo nuevo de mínimo 70 potenciales personas que esa persona podrá alcanzar. Se abre todo un potencial entre papás, abuelos, tíos, primos, hermanos, vecinos, colegas, compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. Él quiere que se llene su iglesia. Traerlos viene como resultado de llamarlos. No es solo invitarlos, es hacerles el llamado. Hay gente que no vuelve a la iglesia, vinieron, y quiero que piensen en esto como un mensaje de consolidación. ¿Saben por qué? Porque hemos hecho tantas cosas. Tuvimos la actividad del Más Grande Amor, donde fuimos misioneros por un día, donde muchas personas salieron y alcanzaron a 25 personas en tan solo 4 horas. Aparte de eso, todos los 144 hicieron macrocélulas. Y ¿saben algo? Los datos de personas ganadas este año son datos astronómicos. La pregunta es esta: ¿dónde están? Los contactos están, pero ¿dónde están ellos? ¿Saben qué falta? Un corazón para consolidar. Y de eso se trata este mensaje, que podamos consolidar. Entonces te vas a convertir en un excelente consolidador. Muchas de esas personas vinieron, fueron al Parque Simón Bolívar, estuvieron en el mensaje del evangelista Reinhard Bonnke. Fue una de las cosas más impactantes que yo he visto en mi historia dentro de esta iglesia. Miles de nuevos, más de 50,000 en un solo servicio. Qué impactante. ¿Dónde están? ¿Saben algo? Están los contactos, están los teléfonos, ustedes los tienen. Muchos de ellos son familiares y amigos de ustedes. ¿Por qué no han vuelto? Muchas personas dicen: no he vuelto porque desde que fui me prometieron que me iban a llamar y aquí me he quedado esperando la llamada. ¿Será que hay muchas personas que desde ese día no han venido, quieren venir, pero se quedaron esperando la prometida llamada? Están callados. ¿Será que Dios nos está hablando? Hay personas que le dicen a la gente nueva que viene: te voy a visitar esta semana. Me he quedado esperando la visita. Me dijeron que me iban a visitar. La persona, o traen gente a encuentro
y luego uno ve que no vuelven. Y entonces nosotros los pastores en nuestras oficinas pastorales, una de las cosas que hacemos de vez en cuando es llamar a la gente que fue al último encuentro. Y los llamamos para ver cómo están. Ay, no, no he vuelto. ¿Y eso por qué? No, es que no sé. Siento que necesito ayuda, pero mi guía me dijo que iba a estar pendiente de mí, que me iba a llamar, que me iba a visitar y que me iba a apoyar. Pero hasta ahora eso no ha sucedido. Ustedes son los primeros que me llaman desde que fui a mi encuentro. ¿Saben qué falta muchas veces? Corazón de pastor. Y corazón de pastor es ese corazón que consolida. ¿Cómo es el corazón de pastor? Entonces, ¿por qué llamamos este mensaje los amigos de Mateo? Porque todos debemos ser amigos de la consolidación. Di conmigo, amigos de la consolidación. Tenemos un acróstico que se llama Mateo. Y quiero que piensen cada letra, M-A-T-E-O. Empecemos por ver este acróstico. Son 5 cosas que debemos hacer para una consolidación efectiva. Lo primero empieza por M. Para una consolidación efectiva, mira a tu alrededor. A ver, miren a su alrededor. ¿Quién debería estar a su alrededor y hoy no está a su alrededor? Mira tu celular, mira tus contactos, mira alrededor a aquellos que les compartiste, que los trajiste, que deberían estar aquí, pero por descuido nuestro, tuyo, no están aquí el día de hoy. Fíjate, ¿quiénes de tus familiares, amigos, vecinos, compañeros necesitan de Jesús? Lo segundo, para una consolidación efectiva, debemos buscar algo que empieza por la A, la amistad. Diga conmigo, amistad. Jesús fue amigo ¿están aquí? De pecadores. Amistad. Para que verdaderamente lleguemos al corazón de una persona, tenemos que ser amigos. Uy, no, es que lo de misioneros por un día, lo del más grande amor, eso no funciona. No viene la gente. ¿Saben algo? Eso fue una actividad para lanzarnos a tener contacto. Pero lo que sigue es que nos determinemos. Voy a buscar la manera de ser amigo de esta persona. Por eso es tan importante, un verdadero consolidador es amigo de pecadores, para poder llegar a ellos, para influir en ellos, para cambiar la actitud de ellos. Lo tercero empieza por T. Para una consolidación efectiva debemos tener tiempo de oración. Di conmigo, tiempo de oración. En el tiempo de oración es donde la mano de Dios se mueve a nuestro favor. En el tiempo de oración es donde Dios nos da una unción, una revelación para poder llegar al corazón de ellos de una manera efectiva, de una manera poderosa. Ora a diario por las personas que tienes en tu lista. En este momento los sugieres están repartiendo unos, ¿cómo le digo esto? Unas esquelitas que buscamos 7 personas. Pueden ser de lo de el más grande amor, pueden ser familiares, personas que tú ya conoces, no gente que no conoces, no gente cercana, compañeros, amigos, primos, padres, etcétera. Esto no es para que ustedes nos lo entreguen a nosotros, es para que tú ya mismo, escúchame, ya mismo empieces a anotar nombres de personas que Dios ha puesto en tu corazón. Es para que metas esta esquelita o separador en tu Biblia. Es para que tú constantemente estés pensando en esas personas. Pero ahí pregunta nombre, dirección, teléfono, necesidad. No es para que nos lo entregues a nosotros, es para que tú lo tengas ahí presente,
para orar, para tener el número telefónico a la mano y llamar, para alcanzar a estas personas, para que en ese tiempo de oración de verdad tengamos presentes a estas 7 personas, mínimo estas 7 personas. Luego viene la E. Para una consolidación efectiva debemos llevarlos a encuentro en nuestra célula. Di conmigo, encuentro. Pero sucede por medio de la célula. Miren, muchas veces tenemos gente que queremos conectarlos con la iglesia y pensamos, ay, que vaya a la iglesia y listo, misión cumplida. No, la gente no se conecta verdaderamente a menos de que estén en una célula. Por lo tanto, llevémoslos a encuentro por medio de la célula. Y finalmente la O. Para hacer una consolidación efectiva tenemos que orientarlos. Di conmigo, orientarlos. Orientarlos para que sigan en los caminos del Señor. Orientarlos para que asistan a algo especial que vamos a hacer como iglesia. Resulta que se avecina la convención de mujeres. ¿Cuántas mujeres van a asistir a la convención? Bueno, el sábado 16 de mayo vamos a tener un gran cierre donde todo el parqueadero, lo que conocemos como Maná, se va a hacer un gran concierto, una gran fiesta, un evento muy evangelístico. La idea es que tú puedas trabajar por llevar a las que sean mujeres de tu lista a esa reunión. Y todo aquel que sea hombre en tu lista lo vas a traer al siguiente día, el domingo 17 de mayo, a este servicio, y en el nombre de Jesús toda silla será llena y habrá fila afuera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a Jesús? Oremos. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, porque sé que tu palabra es viva, es eficaz y cumple su propósito. Señor, hoy profetizo en el nombre de Jesús, toda silla desocupada en este lugar se llenará. Somos una iglesia grande, pero no lo suficientemente grande aún. A los ojos de muchos somos de las iglesias más grandes del mundo, pero Señor, mientras que la mayor parte de nuestra población esté andando sin ti, no nos vamos a conformar. Sabemos que la victoria está en ser amigos de pecadores. Señor, hoy determinamos mirar a nuestro alrededor. Decidimos hoy buscar la amistad con nuestros contactos, conocidos que no te conocen a ti, Señor. Hoy determinamos, Señor, tomar tiempo para orar, para buscar tu rostro, para conocer tus pensamientos acerca de estas personas que ponemos en nuestra lista. Y Señor, vamos a ser responsables, vamos a llevarlos a un encuentro contigo por medio de nuestras células. Señor, seremos esos fieles consolidadores que orientaremos a las personas en tus caminos y propósitos. Lo declaramos hoy en el nombre de Jesús, y todos dicen fuertemente: pueden tomar sus puestos, y quiero que le demos un aplauso de bienvenida a la pastora más bonita de la iglesia, mi esposa Margarita Barrios. Buenos días. ¿Cuántos Mateos hay en este lugar? Amén. ¿Vamos a llenar las sillas vacías? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, ahora vamos a disponernos a un tiempo muy importante.